Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí arrancamos en vivo por la televisión pública. Estábamos con Luli mirando con mucha atención el flash informativo del noticiero de la televisión pública, la tensión política que se vive en Perú y social, por supuesto. Va a venir Marco Teruggi hoy en la segunda mitad del programa para charlar con él. Es sociólogo, es periodista corresponsal, especializado, así que vamos a conversar para tratar de entender qué es lo que está pasando, porque además las crisis políticas y sociales de los países de la región están interconectadas permanentemente, porque tiene que ver con cómo algunos gobiernos dan respuesta o pueden llevar adelante las políticas para las cuales fueron electos, digamos, ¿no? Así que en un ratito nos metemos en eso. Y todos en el marco, recordemos, de lo que va a pasar la semana que viene. Claro. Aquí en la Argentina tiene que ver con este foro de la CELAC. Hay denuncias de la oposición para que detengan a presidentes cuando lleguen a suelo argentino. De eso, atención, porque vamos a hablar. Viene hoy Graciana Peñaforte, además. Pero arrancamos, Caruso, con una noticia que está relacionada. Mirá lo que te digo. A empresarios, a ciudadanos, porque así se autodefinen, al juicio político a la Corte Suprema y a las inversiones en nuestro país y al sistema democrático y bla, bla, bla. ¿Querés verlo? Sí, te pido por favor, Dale, porque dale. Es una de esas cosas en las que se resume, es una escena muy interesante para resumir cuál es la tensión entre la democracia y el poder económico en la Argentina. Los empresarios advirtieron que el juicio político de la Corte Suprema frenará la inversión privada y le pidieron al Congreso que no lo trate. 500 ejecutivos y profesionales afirmaron que el respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son fundamentales para el desarrollo de la economía. Nosotros en Desiguales quisimos titular esto, no sé si ya está en el graph, ahí está, presión del poder económico a la democracia. No hay otra manera de observar esto, pero si querés leemos con detalle el comunicado. Eso me interesa, porque como decía, son 4 párrafos, no lo vamos a leer completo, pero para que sepan que no es muy extenso. Dice, carta abierta a los diputados de la Nación. Se autodenominan, y esto me parece importante, firmantes, ciudadanos, empresarios y profesionales, pero acá falta una aclaración. Y es militantes, incluso algunos han sido fiscales de mesa, del principal partido o alianza opositora, y eso no está mal. Obvio que no está mal. El problema es nunca reconocerse como tales, sino siempre ponerse en un lugar de tercer jugador sin ningún tipo de interés en quién gobierne y qué políticas lleve adelante. Porque si uno acá diría firmantes, ciudadanos, empresarios, profesionales y afiliados al PRO y militantes de Juntos por el Cambio, sería un poco más sincero y insisto con esto, perfectamente pueden escribirlo, está bárbaro. Pero hay que reconocer de qué posición habla cada uno. Yo tengo un matiz ahí, hoy puede ser Juntos por el Cambio, hoy puede ser el PRO, pero en realidad son militantes de un modelo económico que lo expresa y por supuesto acompaña al partido, lo expresa en ese momento, porque salvaguarda sus privilegios, digamos, ¿no? En el marco de la disputa distributiva, de la repartija de la riqueza. Miren el tercer, subamos. Sí, el tercer párrafo me parece interesante. El segundo, perdón. La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. Obvio. Por supuesto, por eso es tan grave el asunto, digamos, ¿no? El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros ciudadanos. Pará, acá hay 2 partes, porque la primera, respeto a la división de poderes, creo que lo que está ocurriendo ahora con este pedido de juicio político es justamente eso. Claro. Insisto, nadie sabe cómo va a terminar, pero es una investigación que se inicia en el Poder Legislativo contra el Poder Judicial, impulsada por el Poder Ejecutivo. Ahí tienes a los 3 poderes del Estado, actuando cada uno como enmarca la Constitución y las leyes de nuestro país. Nada fuera de la ley, todo dentro de la ley justamente, que podés votar a favor o en contra. Pero nada de lo que se está haciendo no es que se están salteando las reglas democráticas. Por el contrario. Y después habla de acatamiento a las sentencias. Hay una preocupación, la preocupación del Ejecutivo y de buena parte de quienes representan a la ciudadanía en el Congreso es que efectivamente hay un avasallamiento de poderes, pero por parte del Poder Judicial. Esto es lo que se quiere garantizar. Y después, como decís vos, es un proceso en el cual se discute, se argumenta, se escuchan posiciones y después se verá qué es lo que efectivamente ocurre. Acatamiento a las sentencias claramente se refiere a este método de pago que busca el Poder Ejecutivo con respecto a la coparticipación. Las sentencias acató, no como quería en todo caso la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es un tema a discutir, pero yo sé que vos querías hablar de la inversión privada y la creación de empleo. Que está directamente vinculado con el último párrafo. Miren, iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte
por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, esto es falso. O eventualmente es una interpretación que hacen los empresarios. Y a partir de su interpretación, el poder económico, ahora vamos a ver por qué decimos esto, y a partir de esa interpretación, que es su interpretación, con todo lo que significa el poder económico, la Argentina le dice al Congreso, che, paren con esto. ¿Por qué? Miren, es un desatino institucional que además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en la Argentina. ¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la justicia? Uno se puede preguntar acá, ¿y quién va a invertir en un país en el que la Corte Suprema gobierna y legisla? Esta es la pregunta que no se hacen. ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es porque lo que está defendiendo el poder económico es un modo, ciertas reglas de juego que le garantizan privilegios. Por eso seguimos insistiendo que la discusión alrededor de la necesaria reforma judicial o del llamado lawfare es una discusión de la vida cotidiana de argentinos y argentinas. Afecta nuestra vida cotidiana, lo hemos visto en una innumerable cantidad de oportunidades. Y lo que están defendiendo son esa regla de juego y ese modo de funcionamiento institucional que les garantiza que no tengan que repartir la que se llevan. Y una más, y esta es muy simple. Llegó ya Graciela Peñaforte, con ella vamos a hablar, por supuesto, también de todo esto. ¿A quién le están hablando? A la Corte, a la justicia. Tranquilos, lo estamos defendiendo públicamente. Cuando nos toque la nuestra, jueguen para nuestro lado. Digo, no vaya a ser cosa... Ya está aceitado, eso ya viene ocurriendo. Sí, pero es un pasito más. ¿Por qué lo hacen si no? Sí, ¿Para qué emiten este comunicado? Sí, es parte de ese comportamiento. Es parte de públicamente dejarlo bien en claro. Y tenemos abajo los firmantes. Mira la última. De ustedes depende, ¿no? Sí. El tono, el carácter, muy amenazante, por eso decimos presión contra la democracia por parte del poder económico. Los nombres propios, la verdad, mucho no importan en este caso, pero sí quiénes son. AmCham es la Cámara de Comercio con Estados Unidos, ¿no? Así es, de las empresas de Estados Unidos que trabajan en la Argentina. Cristiano Ratazzi, como yo decía, de Fiat. Cristiano ha venido aquí a Desiguales, hemos hablado súper amablemente con él, pero él fue fiscal de mesa de Juntos por el Cambio, ¿me equivoco? Así es. Bueno, JP Morgan, AC de San Miguel, Arturo Acevedo de Asindar, Nuclea, ABA de la Asociación de Bancos, Globant, Siemens, miren acá más. AEA, Cresud, Ledesma. Perdón, ¿se acuerdan Nicolás Brown? Le subimos los precios por las dudas, la anónima. Así es. DuPont, Swiss Medical, Estudio Marval, IDEA, bueno, por supuesto el coloquio de IDEA, el Colegio de Abogados de la Ciudad. Que no es DuPont. El Colegio de Abogados de la ciudad, no, entiendo, no es el que preside Gil Lavedra, ¿o sí? El Colegio de Abogados de la ciudad, no. Graciana me dice que no. Es el Colegio de la calle Montevideo. Perfecto. Bueno, y siguen las firmas, ¿no? Son 17 páginas, pero son 4 párrafos y el resto de las páginas son todos los que firman. 500 empresarios de la Argentina, el poder económico que le dice al Congreso, miren, si ustedes hacen este atropello, primero, ¿quién va a venir a invertir? Y segundo, no vamos a poder resolver la pobreza. Cuando lo que está tratando de hacer un partido político que ganó las elecciones es llevar adelante sus políticas porque el pueblo argentino votó esas políticas para que se pueda distribuir mejor la riqueza y darle pelea y darle combate a la pobreza. Lo que están haciendo es, pero háganlo, la institucionalidad que tiene que regir es la que a nosotros nos garantiza impunidad para poder llevárnosla toda. Esto es gravísimo, Por eso, insisto, nosotros titulamos Presión de los empresarios contra la democracia. Y se ocurrieron títulos peores, pero dijimos no, un límite. Un límite tenemos. Estamos con Graciana. Nosotros sí. Nosotros sí. Estamos con Graciana Peñafort. Gracias, Graciana, por haber venido. No, por favor. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar acá en enero. Estás bien, ¿no? Eso es porque... Sí, digo, sí, estoy bien. Los que te seguimos por las redes, vamos viendo tu minuto a minuto, sabemos que estás sí, bien. Fue un año, el 2022 fue un año intenso. Primera pregunta que se nos ocurrió cuando pensábamos el programa es, ¿cuántos de estos empresarios habrán sido clientes de Rosenkrantz? Seguramente muchos, y más allá de cuáles sean los nombres, si no son clientes de Rosenkrantz, son clientes del estudio que tenía Rosenkrantz o son clientes de amigos de Rosenkrantz. Es un círculo chico y endogámico donde se discute buena parte del poder económico de este país y funciona como un club de amigos. No me llama la atención que muchas de esas firmas no es que se juntaron a decidir hacer el comunicado. Alguien llamó y dice, che, mira, hay que firmar esto y firmaron. Claro. Pone la firma. No hubo un Zoom de todos diciendo claro, o llegando a un acuerdo porque a mí
me causó estupor cuando lo leí, cuando habla de que hay que luchar contra la pobreza, que avanzar en el juicio de la Corte no va a permitir luchar contra la pobreza. La verdad es que muchos de ellos son formadores de precios en un momento en el cual es fundamental que acepten las reglas del Estado de Derecho para controlar los precios. Eso es luchar contra la pobreza. Ni hablar del caso Telecom respecto de... Absolutamente no. El costo de las telecomunicaciones, ¿no? Tratándose más sobre todo un servicio público que además está suspendido por una medida cautelar. Es decir, ni siquiera se han animado a decir algo que es polémico, que es que las comunicaciones pueden no ser servicio público. De hecho, Claro. en la Argentina lo son. Claro. Pero como no logran decir cómo decirlo, sigue vigente una cautelar y en base a eso... Hoy te ha llegado, a principios de este mes te llegó el aumento. Sí, claro. Que es bastante salado, voy a dar mi opinión. Ahora, ¿qué naturalizado está? Para mí es parte del gran triunfo cultural del sector económico o de quienes representan esto. Está muy naturalizado que los empresarios pueden ser los árbitros de qué cosas están bien institucionalmente y qué cosas no. Está tan naturalizado que nadie se espantó con los chats del lago escondido, donde jueces, funcionarios y empresarios, de hecho el gerente de Clarín, estaban yendo a juntarse a escondidas de la sociedad. Y a mí no me preocupa, cada uno se junte con lo que quiera, pero en el caso puntual de los jueces tienen la obligación de denunciar ese tipo de cosas, es decir, hacerlo público. No muy distinto a lo que pasaba durante la época macrista, cuando algunos jueces iban a reunirse con el presidente Macri a Olivos sin contárselo siquiera a sus colegas. Hemos naturalizado algo que es tremendo, que es esta suerte de tráfico de relaciones sociales, en la cual finalmente el Poder Judicial, parte de la política y buena parte de las decisiones terminan funcionando como un club del trueque. Ahora, ¿cómo se sale de esta? Porque digo, cuando se intenta impulsar un juicio político pasa lo que estamos viendo ahora. Cuando se intenta reformar la justicia, mueren en el Congreso los intentos de reforma. Mira, yo creo que el juicio político es una medida bastante acertada a los fines de corregir este curso de acción, porque esto también sucede por el funcionamiento totalmente anómalo que tiene la Corte Suprema, donde claramente son señores que no se tienen ninguna simpatía entre sí y que funcionan como jueces, como un club del trueque. Uno dice, dame la sentencia dame el voto para este y yo te voto aquello. Si no hay un convencimiento, de hecho, pasa algo insólito, hay jueces que dicen no voy a votar, sin dar ninguna más razón, simplemente no tengo ganas, tengo que ordenar el cajón de las medias desordenadas. Una cosa absurda. Pero bueno, funciona tan mal esta Corte Suprema que aguas abajo nada se endereza, porque la lógica del Poder Judicial es que tiene distintas instancias donde el superior controla al inferior. Esta tarea de control hoy no se está llevando adelante. Creo que el ejemplo más claro voy a dar una causa que conozco, las causas de espionaje, donde se dicen barbaridades como que el espionaje no existió, que fueran cuentapropistas, y todos sabemos que existió, lo digo como víctima y lo digo como abogada en esa causa. Y vas aguas arriba, es decir, apelás y no pasa nada, te terminan tocando jueces que sabés que han sido parte de ese sistema. A mí me llama poderosamente la atención cuál es la posibilidad de control que tenemos los abogados y los ciudadanos en general respecto a estos jueces que han llevado adelante conductas francamente impúdicas y vergonzantes. Hablando de los chats y del espionaje, hubo en las últimas horas el fallo del juez Ramos. Sí, tenemos la resolución para poder A ver si la compartir podemos justamente compartir. el final. Respecto de la causa Robles, digamos, ¿no? Esto había una denuncia en distintas provincias, En Santiago ¿no? del En Estero. Comodoro Pi, pero el abogado Marano hizo una denuncia que trajo a Comodoro Pi y después de que muchos jueces y juezas, porque claro, nadie puede Veamos intervenir. veamos el final antes de seguir. Archivar, dice, resuelvo archivar, ahí lo están viendo, y lo que dice es por imposibilidad de proceder. ¿Qué está archivando? Lo que vos decís, la denuncia de Marano, que Marano además es abogado de Carrizo en la causa de los copitos, como lo llamaron a ese grupo, el atentado a la vicepresidenta. Traccionó la causa Comodoro Pi, Exacto. digamos, ¿no? Y muchos se excusaron porque están todos involucrados, están en el mismo barullo, digamos. Exactamente, mira, todos cuando vimos esta denuncia, todos supimos que era una estrategia para salir de otro fuero
y traer la causa Comodoro Pi. Y ya déjeme remarcar esto, cada vez que estamos con un tema de estos, aparece Comodoro Pi como el gran imán, donde coinciden... Y hoy veloz, en este caso veloz. No, de una velocidad Speedy absoluta. González. Yo te voy a decir mi sensación, yo leí la sentencia, cita incluso el fiscal Stornelli, cita un fallo que se dio en una causa nuestra, con Héctor Timerman, cuando trataron de usar una escucha que nadie reconocía contra Héctor Timerman. Y el único voto, que en ese momento fue minoría, fue la de la doctora Ana Figueroa. Ese voto, que no le pasaron pelota, hoy lo trae a colación Stornelli como fiscal. Es un voto que perdió en su momento. Exactamente. Que es si se podían usar esas escuchas claro, en el marco de la causa. En el caso de Timerman se usaron. Voy a decir algo, yo soy muy crítica, a mí no me gustan las escuchas ilegales, las he combatido, no me gusta el espionaje, creo que está mal, estructuralmente está mal y le hace mucho mal a la democracia. Pero me llama poderosamente la atención la actuación, por cuanto menos del fiscal Stornelli, que además yo no me olvido que cuando apareció el tema de Alessio, él se presentó con escuchas, con transcripciones de escuchas, también ilegales, que le pasó la AFI por debajo de la puerta, como él lo declaró, por debajo de la puerta de su oficina. Ahora, Graciana, perdón, pero digo, Sí. tratemos de hacer un esfuerzo sobrehumano que es escindirnos de las personas. Sí. Digamos, olvidémonos que Comodoro Pi es una cloaca, ya sabemos todo lo que pasa. Me interesa tu opinión sobre dos cosas. La primera es si crees que está bien o está mal que estos delitos que podrían haber surgido de esos chats los investigue Comodoro Pi o los podía investigar un juez federal de otra provincia. Y la segunda pregunta es si estás de acuerdo o no con el fallo del juez Ramos, que lo que dice básicamente es la prueba para investigar fue captada de forma ilegal. Efectivamente, la prueba que se invocó fue captada de forma ilegal y de lo que surge de la denuncia se hizo hincapié en que Robles no brindó asesoramiento profesional como para excluirlo de cualquier tipo de responsabilidad. Por lo cual, primera cosa, digo, porque me parece que está bien hacer este esfuerzo. ¿Técnicamente estaría bien archivada la causa? Mirá, el archivo de la causa significa eso, que si apareciera una nueva prueba, alguna información, se podría pedir la reapertura. En este momento, teniendo como origen una prueba ilegal, podrían hacerse dos cosas. O podría pedirse el entrecruzamiento para constatar cuál es la verdadera situación, porque no quedó claro si le habían hackeado o si los chats estaban adulterados. No, en el marasmo de explicaciones contradictorias no ha quedado clara la situación. Pero a ver, quiero entender eso. O sea, Ramos podría haber dicho, sí, esto fue tomado de manera ilegal, pero es tan grave el asunto que deme los celulares y vamos a ver si esto existe o no. Es algo muy parecido, esto ya pasó. Cuando surgió el operativo PUF, hicieron eso, pidieron el entrecruzamiento. Lo pidió Stornelli, de hecho. ¿Y que tramiten Comodoro Pi la investigación no es en definitiva lo correcto o no? ¿O podría haber quedado en manos del juez Santiago del Estero, por ejemplo? A mí me parece que por la entidad de los funcionarios involucrados y del tema involucrado, es razonable que tramiten Comodoro Pi. De hecho, el juez de Santiago del Estero, acto seguido, dictó las primeras medidas y se declaró incompetente. Claro. Ahora, Stornelli hace en una causa una cosa, en otra causa otra. Decís que lo de PUF efectivamente pidió entrecruzamiento de llamadas y todo. Ah, ahí sí le interesó. Ahí sí, claro que le interesó. No archivó. No, para nada. No archivó. Es como decían en Revolución en la Granja, todos los hombres son iguales ante la ley, pero algunos más iguales que otros. Claro, sí. Esto que hizo Ramos, ¿crees que puede jugar de alguna manera en el juicio político a la Corte? ¿Se puede tomar como, bueno, esto evidentemente no se puede, esta causa no puede avanzar? Yo creo que frente a la posibilidad de la investigación de algún tráfico de influencia, indudablemente la defensa de Rosati, en este caso, va a apuntar a que estamos frente a una causa cerrada, y que no se puede avanzar en ese camino. Creo que es una estrategia lógica. Bastante lógica. Hay que ver si efectivamente funciona porque
Lo que no puede omitirse son las competencias propias que tiene la Comisión de Juicio Político. Claro. Ahora, ¿estarías de acuerdo con que se realicen reformas por DNU en caso de, por ejemplo, que no avance la nueva ley del Consejo de la Magistratura, la cantidad de integrantes de la Corte? Mira, yo creo que los DNU se han creado para situaciones excepcionales como estas. Digo, que el Congreso no pudiera sesionar o que estuviéramos esta situación de bloqueo donde la oposición ha dicho vamos a bloquear cualquier debate parlamentario, es decir, vamos a bloquear las decisiones democráticas. Yo creo que para este tipo de cosas se han creado también los decretos de necesidad y urgencia. ¿Hay que usarlos o no hay que usarlos? Me parece que es una evaluación política que, por cierto, a mí me excede. Claro, es una decisión política. Pero yo tengo que decir que uno analiza la lógica de los decretos de necesidad y urgencia y este tipo de situaciones con la oposición señalando que no va a debatir nada hasta que no se retire el juicio de la Corte, me parece que es una situación que ameritaría la consideración. No puedo decir si hay que hacerlo, no es la evaluación política. Depende de la evaluación política, pero jurídicamente Sí, la escena está dada como para que totalmente. se justifique un decreto. Sí, claramente, porque en los hechos el Congreso va a estar sin sesionar. De hecho, hoy leía hace 2 días en el diario que peligra el quórum de las sesiones extraordinarias. Ujú. Es decir, a mí me causa gracia porque en plena pandemia tuvimos la discusión para continuar con el Congreso abierto y ellos decían que nosotros queríamos cerrar el Congreso. No, dimos una enorme pelea para que el Congreso, en plena emergencia sanitaria, siguiera funcionando. Claro. Bien. Graciana, hoy te involucraste, cambiamos de tema, hoy te involucraste en el caso Baez Sosa con un hilo de tuit que leímos con mucha atención. No sé si ¿Por fue qué? ayer, ¿no? Anoche. Anoche. ¿Por qué te llamó la atención y qué es lo que querés señalar sobre el tema? A mí me llamó poderosamente la atención la sobredimensión. A mí me parece un caso tristísimo, como me parecen casos tristísimos todos estos hechos de violencia, que además es una violencia clasista, totalmente injustificada. Pero me llamó poderosamente la atención el coro que piden un castigo ejemplificador. Y yo me puse a pensar, el castigo ejemplificador, ¿cambia el curso de acción? ¿Evita otras muertes? No lo va a hacer. Yo no digo que no haya que castigarlos bajo ningún aspecto, creo que tienen que recibir un castigo justo y que ese castigo es lo único que de alguna manera va a trabajar en que esos padres que han sufrido un daño irreparable se sientan en algo reparados. Esa es la tragedia del Poder Judicial y de la justicia, que finalmente no logra reparar porque hay cosas todo porque hay cosas no se indemnizan claro. en dinero. Pero bueno, la sensación de que alguien atendió a una situación así, de alguna manera restaña un poco la herida. Ahora, la verdad es que yo me puse a pensar, ¿por qué están persiguiendo este castigo ejemplificador si en lugares no hay pena de muerte? Tampoco se logra reducir el delito. Hablaba con un amigo, me decía, mira, Texas es uno de los estados que tiene pena de muerte en Norteamérica y es uno de los estados con tasa de homicidio más alta. Sí, el castigo ejemplificador ya no funciona hay formas de violencia que necesitan otras formas de prevención. La sensación es que hay como un clamor para que sufran, no para que eventualmente corrijan. Se están alejando del concepto de justicia y se están acercando al concepto de venganza. No los padres, ¿eh? Al contrario, la No. madre de Fernando dijo, no quiero venganza, Por quiero eso, justicia. no los padres, pero yo tengo esta sensación, como el tema convoca la atención, hay un montón, incluso de comunicadores sociales, que tienen que llenar horas de aire diciendo lo que se les ocurre y no tienen en cuenta la responsabilidad que tienen en cuanto a comunicadores sociales. No, hubo periodistas haciendo esta cultura de la violación, en un canal de noticias. Sí. Increíble, de verdad. Es decir, yo la verdad es que me Por lo que les podría pasar Sí, en adentro de la cárcel. cárcel. Entonces, lo que me parece espantoso esto de llenar horas de aire con un discurso vacío y profundamente irresponsable. Y yo quise llamar a la reflexión a esto, o sea, pensemos que el objetivo es que no se mueran más Fernandos, que no lamentemos un solo chico más muerto en estas peleas. Lo que pasa es que eso es un trabajo social y Lo de que pasa muchos es que años. es más fácil enojarse e indignarse que empezar a hacer el cambio. O sea, es más fácil indignarse y reclamar que estos chicos se pudran en la cárcel a ponerse a ver qué consideramos, por ejemplo, en la relación
de las diferencias de clases. Ujú. Tal vez hay que hacer el trabajo interno nuestro para combatir nuestros propios prejuicios que de alguna manera legitiman estas violencias que hoy lamentamos. Pero yo pensaba, en medio de este juicio vimos cómo ha habido más chicos golpeados. Entonces, Sí, y muertos, incluso muertos a golpes igual que Fernando. por eso, entonces no sirve, y no estoy diciendo que no se los castigue. No, claro. No, claro. no. Yo creo que si cometieron una conducta penada por la ley, merecen un castigo, el castigo tiene que ser justo, tiene que estar probado. Ahora, yo no quiero engañar a nadie diciendo que con un castigo ejemplificador se van a acabar las muertes, porque no es justo y no es responsable hacia la sociedad. Y prefiero, y es lo que intenté hacer anoche, hacernos cargo como sociedad que tenemos algo en nuestros discursos y en nuestros prejuicios que terminan legitimando estas muertes que nos espantan. Entonces, el trabajo de verdad no es si estos chicos son inocentes o culpables. El trabajo de verdad es cambiar esas ideas y sobre todo combatir esos discursos. Bueno, pasa con los femicidios también, ¿no? Digo, Bueno, hay un ministerio, hay políticas de Estado, se habla del tema y las cifras no bajan. totalmente. Y yo me acuerdo claramente cuando se aprobó la Convención de Lucha contra toda forma de discriminación de niñas, niños y adolescentes, el tema de los discursos sexistas, que estaban completamente naturalizados en la televisión, en cualquier medio de comunicación. Y la tarea de concientización ha hecho que hay cosas que hace 10 años vos escuchabas y no te horrorizaban. Sí, tal cual. Las naturalizabas. Con la violencia y con la implementación de esta ley y la tarea pedagógica, que es lenta y tediosa, pero se hace, han cambiado esos conceptos. Yo me pregunto y apuesto a que es posible trabajar los discursos que justifican estas violencias desde otro lado, no solo desde el castigo. Y Graciana, en este contexto, donde parece que la indignación o el pedido de un castigo y de sufrimiento le puede llegar a ganar a la búsqueda de la verdad, ¿el juicio por jurado cómo lo evaluás? Mira, yo siempre he sido muy crítica del juicio por jurado porque creo que en la Argentina el nivel de concentración mediática inclusive hace muy difícil que tengamos jurados que estén abstraídos de la situación. Bueno, los jueces tampoco, ¿no? Pero, a ver, era mi primer argumento, pero la verdad es que los jueces tampoco están libres de esto. Con lo cual, me parece que siendo una manda constitucional es una alternativa que podríamos explorar, conociendo los riesgos, tratando de encontrar un nivel de equilibrio, pero deberíamos explorar, porque la verdad es que vivimos en una sociedad donde nadie está abstraída de la situación. Nadie puede abstraerse. ¿El juicio por jurado puede ir luego a reverse en cámara o no? Sí, claro. Ah, Todos los juicios tienen, de hecho la legislación penal exige la doble instancia, es decir, la revisión. claro. De hecho, Sí fue o sí. la Argentina fue condenada por no tener doble instancia y eso generó un enorme cambio en la legislación procesal en la Argentina y ahí es donde aparece en la casación. Claro. Y ni estamos abriendo el capítulo de qué pasa en las cárceles, ¿no? Y qué función cumplen. A ver, yo voy a decir esto, lo digo yo voy a cárceles desde muy chica, incluso antes de recibirme de abogada, yo di clases en la cárcel y tengo muchos años de ejercicio y voy a decir algo que siempre pienso y lo digo con algún nivel de vergüenza. Tengo más de 20 años yendo a cárceles y nunca me ha dejado pasar lo mismo. Cuando salgo de la cárcel, cuando la puerta se cierra y yo quedo afuera, me da un alivio. E inmediatamente viene la culpa porque adentro se queda gente. Bueno, quien nos está viendo dice, bueno, pero para eso está la cárcel, para que Yo creo paguen. que la cárcel no está para que paguen, la Constitución es bastante clara, la cárcel está para la reeducación. El problema es que estas cárceles no sirven para eso. Te hago una pregunta, pensá en Alto Comedero, la situación de la detención de Jujuy, de Milagros en Jujuy, ¿qué reeducación vas a hacer en Alto Comedero? Si ni siquiera puedes garantizarle las condiciones de salud. Ujú. Las cárceles no son para el castigo, las cárceles es para la reeducación y la reinserción de la persona que está en infracción a la ley penal para que se reintegre a la sociedad. El problema es que nuestras cárceles no están cumpliendo esa función. Claro. Terminan siendo un aguantadero. Yo me acuerdo muy claro en la provincia, me acuerdo cuando veíamos los institutos de menores, y vos entendías perfectamente por qué un chico en un tiroteo con la policía se va a hacer matar, porque es mejor morirse que irte a un instituto de menores donde tu vida vale 20 pastillas.
Te hago una última pregunta ya que la mencionaste. ¿Estarías de acuerdo con el indulto a Milagro Sala por parte del presidente? Yo creo que es una posibilidad de explorar y que yo vengo promoviendo el indulto vengo hablando del indulto desde el principio mismo del gobierno. Yo creo que es un caso paradigmático que ameritaría el indulto a los fines de evitar la responsabilidad internacional de la Argentina por la violación sistemática de las garantías de Milagros. Nuevamente, esa es la cuestión jurídica. Hay un límite donde a mí me cuesta mucho opinar, porque no soy yo, que tiene que ver con la evaluación política. Pero sí, yo creo que es un caso en el cual ameritaría ser indultado. Además, voy a ser honesta, yo lo indultaría poniendo con pelos y señales cada una de las violaciones en el marco de un fenómeno que pasó en la Argentina, y aunque quieran decir que no pasó, todo el tiempo están contando que pasó, que fue la persecución judicial, que la sufrieron no solo dirigentes políticos, sino dirigentes sociales, dirigentes sindicales. Es decir, hay un hilo conector que une desde la persecución al Pata Medina con la Gestapo Pro, a la persecución a Cristina Kirchner, a la persecución a Milagro Sala. Es decir, fue un proceso de disciplinamiento de las personas molestas en la sociedad, que dicen aquello o que encarnan aquello que no quieren escuchar o que resulta incómodo. Yo creo que en ese contexto, porque pensar en Milagro Salas solo, sin ponerlo en contexto, es pensar una partecita chiquita del problema. Yo creo que es un caso para indultar, pero para indultar en este marco que estoy diciendo, en el marco de una situación de lawfare que está tan claro, como quedó claro en Brasil. Y acá también está claro que vivimos una época de lawfare. Yo les contaba el caso de Héctor Timerman, digo, y yo vi al lawfare cobrarse vidas. Claro. Entonces, me parece que no se puede pensar solo en Milagros. En el contexto de una sistemática persecución judicial, en ese contexto se da la detención de Milagro Sala, con múltiples violaciones a sus garantías, frente a las cuales el Estado argentino es responsable, y en base a eso yo trabajaría una línea para intentar el indulto. Ahora, también entiendo que hay una evaluación que me excede, eso, la cual no me puedo... Si fuera mi decisión, yo no lo dudo. Claro. Pero claro, no es mi decisión y tal vez porque no lo dudo nunca lo va a hacer. Gracias por haber venido. No, Gracias, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Como dijo, estar acá en enero, dijo la segunda quincena de todos enero. estamos acá. Pero ustedes están trabajando. No nos queda otra, Graciana. Pero lo hacen muy bien. Gracias. Bueno, vamos a la mesa. ¿Qué dice Nico? ¿Qué dice Flor? Muy bien. Buenas noches. ¿Todo Muy tranqui? bien. Qué elegante que está Flor hoy, ¿no? Sí. Como ¿viste? seria. Sí, porque viene de... Es ejecutiva de repente. Tuvo reuniones. Bueno. Estoy está bien. en la firma del comunicado. Claro. Sí, un look firma de comunicado, ¿no? Sí, bien. Si seguías para abajo, decía Flor Barragán. Lo que pasa es que no entraban las 500 firmas. Por el Y las coloquio. empresas que no le conocemos todavía. ¿Con quién arrancamos? ¿Con Nico o con Flor? A ver, Tate, decía. A tate. ver, A ver, quién no, gana, no, a ver no. quién es más Arrancamos importante. Único. ¿Viste? Ustedes son Ayer gente pasa que ayer robaste mucho con el cheque gigante. No, ¿viste? ah, Como ok. pusiste la vara acaparaste alta. mucha atención. Contamos la semana pasada que se lanzó o se adelantó el lanzamiento de un nuevo espacio político con dos jugadores. Uno es Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, el otro es Juan Manuel Urtubey, 3 veces hoy es gobernador, 3 veces es gobernador de la provincia de Salta. Quedó medio... La Argentina te lleva puesto, ¿no? Eso se anuncia un día, el otro día se pasan otras cosas. Yo estuve hablando con gente del Frente de Todos diciendo, che, porque la lectura lineal, ¿cuál es? A vos te arman un espacio peronista con impacto en las provincias, en el interior, donde el peronismo es más fuerte, en muchos casos Juntos por el Cambio, decís, y esto es un palo, esto complica el Frente de Todos. Averigué el Frente de Todos, me dijeron, mira, con los quilombos que tenemos nosotros, la verdad que mucho no me importa. Entonces lo que hice fue golpear la otra puerta. Entonces hablé con alguien muy cercano a Mauricio Macri y me dijo, a nosotros sí nos complica. ¿Por qué? Y cuando yo hice esta misma pregunta, se ve que tenemos el mismo oficio, Quizás. entonces me dice, anda y mirá los números de las elecciones de Córdoba, fíjate cómo nos va a nosotros cuando hay elecciones nacionales y el frente, el espacio provincial, digamos, que se llama Unión por Córdoba, después se llama Hacemos por Córdoba, de Juan Schiaretti, no compite porque nunca presenta candidato a presidente ni adhiere a ningún candidato a presidente. Claro. Y fíjate cómo nos van a legislativas. Entonces trajimos unas placas, fui a ver esos números y me topé con algo que es casi matemáticamente es perfecto. A ver. Miremos la primera placa que es
¿Cómo le va a Mauricio Macri como candidato a presidente en Córdoba? Arrasa. En 2015 sacó el 71% de los votos. Había sido la sorpresa Córdoba, el lugar que le dio el triunfo, todo. Este 71% es en las generales, no el balotaje. En Claro. las generales, 1.600.000 votos. Retengan ese número. En 2019, 4 años después, el 61% de los votos, Tremendo. 1.400.000 votos. Más o menos, entre 1.400.000 y 1.600.000 son los votos de Macri en Córdoba cuando no compite contra el peronismo cordobés. ¿Se entiende? Sí. Fíjate qué es lo que pasa en las elecciones legislativas, donde ahí sí aparece el espacio de Juan Schiaretti. Cambiemos baja al 48%, saca 1 millón de votos, y Unión por Córdoba, esto es en 2017, saca 600.000 votos. Si vos sumás uno y otro, te da exactamente 1.600.000 votos, los votos que sacó Mauricio Macri En el 15. 2 años antes, en 2015. Y fíjate en 2021, las últimas elecciones legislativas, donde también el peronismo cordobés presentó su propia lista. Y ahí exactamente lo mismo, otra vez, 1 millón de votos saca Juntos por el Cambio, 500.000 votos saca Hacemos por Córdoba. Es decir, los votos que saca la lista que presenta el peronismo cordobés, o el oficialismo cordobés, porque hay otro peronismo también que integra el kirchnerismo, el PJ, incluso que arma por otro lado, los votos que saca este espacio cuando compite contra Juntos por el Cambio, se lo saca directamente del bolsillo a Juntos por el Cambio. Y esto es lo que Mauricio Macri no quiere que le pase si es que él es candidato. Y ahí tenés una segunda pregunta que es la que no vamos a responder. Perdón, porque pierde mucho en lo legislativo, en el Congreso. En la Exactamente, en el representación del Congreso, porque son Claro. votos que si vos en un escenario proyectás un escenario de balotaje, esos votos que puede sacarle una hipotética candidatura a presidente de Juan Schiaretti, en un balotaje Macri los Claro, recuperaría. claro. Es un canje, es como lo que hizo ayer Flor con el cheque, digamos, pasa de una mano a otra. Pero acá lo interesante, la pregunta que hay que hacerse es si ese 1.600.000, 1.500.000 votos que saca Macri como candidato a presidente en Córdoba, ¿lo saca el macrismo o lo saca Macri? El macrismo. Yo no estaría tan seguro de que en un escenario parecido a este, Rodríguez Larreta saque la misma cantidad de votos que Macri. Macri es una figura muy fuerte, él en Córdoba tiene mucho empuje, tuvo durante mucho tiempo el empuje de Cadena 3, que para los porteños no la valoramos pero eso tanto, no pero se en Córdoba es un aparato mediático Eso no se fuertísimo. responde que pueden ser votos también anti, en este caso, Frente de Todos. Bueno, es la pregunta que no podemos responder porque desconocemos de un escenario electoral presidencial con el PRO sin Macri. Sí. Porque hasta ahora el Claro. único candidato a presidente que tuvo el PRO en su historia fue Mauricio Macri. Y es una pregunta que también se hacen en otras tribus de Juntos por el Cambio, no justamente las que operan en este caso desde Cumelén, ahí en Villa Langostura. Clarísimo, Nico. Dicho de paso, Patricia Bullrich está por llegar, ¿no? Y, Sí, le da el cuarto de visita, ahora además. está en- La hospeda, ¿sabías? Ahora está en Corrientes, Patricia Bullrich está en la fiesta del Nacional del Chamamé. Che, Estuvo ¿pasará ahí por con- Festival País hoy? Con Gustavo Valdés, Sí. no sé si va a ser. ¿No? No me la imagino cerca de un móvil de televisión pública, pero no quiero ser prejuicioso. Porque, Y digo, lo- la fiesta del chamamé se ve por la Pero televisión por ella. pública. Pero sabés que Con se lo llama por cual ella, lo obviamente. va a ver, Y el sabés que móvil se lo va a ver. pusieron de acuerdo con Rodríguez, porque Rodríguez Larreta también quiere la foto en la fiesta nacional de Chamamé. Sí. Ya hizo tejo, vendió panchos, hizo surf, se disfrazó de gaucho, la del Chamamé no se la va a perder. Así, todo esto pasó en las últimas semanas, no sé Sí. qué te ríes. De verdad, vendió panchos, todo. Me sigue causando gracia, Bueno, Nicolás. pero se pusieron de acuerdo para no coincidir. Por eso Larreta va el sábado a la provincia de Corrientes, cuando Bullrich ya va a estar un poco más fresquita en Villa Langostura. Igual declaración fuente de Bullrich cuando dice, la verdad que el gobierno desde el 2015 lo condujo el PRO, no fue muy de coalición. Este tiene que ser un gobierno donde la Unión Cívica Radical tenga otro peso y ahí vamos Bueno, a ver qué porque repercusión estaba con tiene. Valdés, ¿qué querías que Bueno, diga? está bien, pero Bueno, es a un cada tiro, lugar que va dice lo que tiene que ir diciendo. no por elevación, directo a Macri, ¿no? Y Sí, claro. Bueno, o a favor de Valdés. Bueno, Flor Barragán, ejecutiva, señora, Ejecutiva. administradora. Así ejecutiva les voy a hablar de dólares, Y sí. ¿no? Porque todo el tiempo estamos hablando del dólar, No hay, si subió, no bajó, tenemos. si hay, si no hay, que las empresas lo quieren, la gente lo quiere. En definitiva, la pregunta es, ¿de dónde vienen estos dólares? Digamos, hay, no hay, bueno, pero ¿de dónde salen? ¿Cómo entran? ¿Cómo entran? Y ahí tenés una vía que puede ser la vía del endeudamiento, le tocas la puerta a otro país, le decís dame dólares. Otra vía que es la que
busca explorar más Argentina, que es por la vía más genuina, que es la de venderle más al mundo, ¿no? Vos le vendés al mundo y el mundo te da dólares. Eso obviamente se llama exportar, y hoy salieron los datos de qué pasó con las exportaciones, con la venta al mundo de Argentina durante todo el 2022. Y este dato de 88.000 millones de dólares, que si lo ves así, tal vez no te dice nada, es el récord histórico de Argentina en exportaciones. Mirá. Nunca Argentina le vendió tanto al mundo, pero ahí uno de los motivos, sin duda, es el precio, ¿no? Lo que Argentina vende, que es todo lo que tiene que ver con soja, trigo, maíz, que los precios subieron muchísimo. No es que hubo más producción y se vendió más cantidad, sino que se vendió más caro lo mismo que ya vendíamos. Sí, tenés mucho efecto precio. Sí es cierto que, por ejemplo, manufacturas industriales aumentó en cantidades, y eso es un dato que ahí resaltan desde economía. Ahora, vos decís, genial, le vendí más al mundo, me entraron dólares al país. Esos dólares los tengo en el Banco Central, obviamente no son del gobierno, ¿no? Porque el que exporta en su mayoría son empresas privadas, pero están en el Banco Central, y si uno ve, y ahí uno ve qué pasó con el saldo entre lo que exportaste y lo que importaste, y ahí tenemos que el superávit del 2022, es decir, la diferencia entre lo que exportaste y lo que importaste, fue 6.923 millones de dólares. Mirá, menos de la mitad del año pasado. Claro, trajimos ese dato del año pasado para mostrar que inclusive con exportaciones récord Se te fueron muchos dólares. se te fueron muchos Ahí la dólares. diferencia entre un año y otro es un año sin guerra y un año con guerra, ¿no? Sí, por un lado, esa es la principal respuesta que te dan cuando uno dice, ¿qué pasó? ¿No? El precio de la energía. Porque cuando vos preguntás por qué faltan dólares, te dicen hay que exportar más. Bueno, exportaste récord. Sí. Y Claro. aún así Claro. no tenés un superávit comercial muy holgado para tener los dólares que se necesitan para Argentina, para las empresas y todo. Y ahí lo que te responden es, por un lado, lo que decía Nico, que es el tema de la energía, lo que vos importaste de energía por la guerra en Ucrania, aumentó 120%, es decir, más que se duplicó lo que importaste en energía. Pero también tenés otras causas, y ahí también se dieron, por ejemplo, todo lo que es negociados en importaciones. O sea, ¿el festival de importaciones? ¿Te acordás del Festival Sí, de claro. Importaciones que mencionó la vicepresidenta Cristina Kirchner? De hecho, ella lo menciona en el momento en que cambia el titular de aduana. Titular de aduana actualmente es Guillermo Michel, y si vos ves las estadísticas de aduana, todo lo que es desde aduana, cuando asumió Michel en adelante, aumentó muchísimo las denuncias que hay por la cantidad de negociados que había ahí. ¿A qué se deben, digamos? Si vos importás, si vos sos un importador, accedes a un dólar de 180 pesos. Cualquiera de nosotros entra al banco y no accede a ese dólar, No. accede a uno de 350 pesos. Entonces, se tiraban de cabeza por hacer cualquier tipo de negociados, pero también en el gobierno te dicen, más que sobrefacturación, también pasó lo que se llama adelantar importaciones. Bueno, no sé qué va a pasar, importo más. Pero lo cierto es que lo último que les quería mostrar es un poco el panorama de qué va a pasar en el 2023, qué se está mirando, y ahí tenés que ver qué va a pasar con la energía este año, qué va a pasar con la sequía, que te puede pegar de frente en las exportaciones este año, porque bueno, si hay sequía va a haber menor producción. Lo que les decía, intentar frenar con estos negociados en las importaciones. Y por último les traje esto que se está mirando muy de cerca, que es las exportaciones muy concentradas. ¿Concentradas en qué? En sectores, digamos. Argentina depende, los dólares dependen del agro en su casi en su totalidad. Y por otro lado, de muy pocas empresas. Digo, no son más de 10.000 empresas, es decir, para que haya dólares en Argentina dependés de 10.000 empresas. Entonces, la idea que tiene en el gobierno es, por un lado, aumentar la cantidad de empresas exportadoras, Sí. y por el otro lado, que haya mayor cantidad de sectores exportadores, que no dependa solo del agro, sino también que empieces a exportar más energía, minería. Que encima se viene la sequía, pero ese es otro tema para otro Sí, día. pero importantísimo, es clave la información que trae Flor, gracias. Nos vamos a meter en el plano regional, Sí. porque se viene la reunión de la CELAC y porque en este mismo momento hay una marcha en Perú que se llama La Toma de Lima, sobre lo que vamos a hablar con Marco Teruggi, pero en el marco de este momento regional que aquí vemos en el informe. Miles de peruanos partidarios del expresidente Castillo desafían al gobierno de Perú y avanzan hacia Lima desde diferentes puntos del país. Somos Cusco, somos el ombligo del mundo, somos la capital histórica del Perú y como tal
Tenemos que ir hasta la capital de la República para poner orden. No es democracia, dicen las distintas organizaciones sociales y políticas. No es para menos, desde que se disolvió el gobierno de Castillo y asumió Boluarte, 50 muertos. Tenemos el objetivo de que salga esta señora, que deje ese mandato, porque realmente nosotros, así que nos hagan lo que hagan, nosotros vamos a derramar sangre por defender lo nuestro, por defender al Perú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país ha pedido una investigación. La comisión recibió denuncias de disparos indiscriminados en contra de personas manifestantes. ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados, por estos niños que están quedando sin padre? Dicen, sin madre. No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. En Brasil continúan las investigaciones contra funcionarios de seguridad tras el asedio a los 3 poderes del Estado en Brasilia, la capital. La Cámara de Diputados difundió videos inéditos desde el momento en que los seguidores de Bolsonaro se van acercando y rompen la barrera de la policía militar. Las grabaciones muestran a los partidarios del exmandatario destrozando todo lo que estaba a su alcance. También intentando incendiar las instalaciones. Eu nunca vi o Brasil tomado pelo ódio que ele foi tomado. E ele foi tomado pelo ódio porque em algum momento esse país teve muita gente que começou a negar a política. O que aconteceu dia 8 é uma coisa inacreditável, infelizmente. O pessoal aprendeu, entendeu o que é política, conheceu os poderes. Vamos a lo que va a ocurrir aquí en la ciudad de Buenos Aires, Cumbre CELAC, entre otros Maduro ya confirmó. Y el pedido de la oposición, más concretamente de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y Nicolás Maduro viene a la Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad, tal como ocurrió con Pinochet en Londres en 1998. Ahora tenés a Michetti, esto es 2016, Lu, y es la cumbre de la CELAC que se realiza en Ecuador. ¿Está Ortega ahí? Está Ortega, acá no fue Mauricio Macri. Está Ortega, está el presidente en ese momento de Ecuador, Correa ahora detenido. Rafael Correa. Michetti, ahí atrás se la ve a Dilma Rousseff. Exactamente. Está Evo Morales. No sé si tenés la de 2017, es mejor aún, porque incluso mirá Malcorra al lado de Evo Morales, bueno, está como un pasito atrás, pero también está Correa, también está Ortega. 2017 en República Dominicana. Sí, ahí está. exactamente. Bueno, ahora les molesta la CELAC. Ahora les molesta la CELAC. Eso lo dije yo hoy a la mañana, me parece. Sí. Me pareció reconocer la voz. Creo que sí. ¿Cómo anda, Marco? ¿Bien? Bien. Gracias por volver a Desiguales. Gracias, estoy recién llegado de Perú. Bueno, y está ocurriendo en este momento la marcha llamada La Toma de Lima. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo estás viendo el tema? Bueno, muy complicado. Primero ahí por el informe en que mostraban un enero, por lo menos caliente en América Latina. Y en el caso de Perú, una crisis en escalada. Creo que hoy, justamente hoy, es el punto de mayor tensión en lo que es una crisis que ya lleva 41 días aproximadamente, cerca de 50 muertos, de los cuales la mayoría fueron por balas de la policía y las fuerzas militares. Un pedido mayoritario que va creciendo de que renuncie Boluarte para que se abra rápidamente las urnas y una presidenta que está atrincherada y un gobierno cada vez tanto cívico como militar. Claro, ahora, el reclamo puntual es eso, que renuncie para que haya elecciones, porque ella lo que dijo es, elecciones va a haber anticipadas, pero en 2024. No está garantizado. ¿Ah, tampoco eso? No, el Congreso hizo una primera votación para que sea en abril del 24, falta Claro. la segunda votación. Ah. Y no está claro que vayan a darla, en cuyo caso igual faltaría un año y más para la elección Sí, y aún más para que asuma un nuevo mandato. Y lo que la gente dice es, si usted renuncia, se abre automáticamente un Claro. proceso electoral y en máximo 9 meses hay elecciones. Entonces ella patea la pelota al Congreso, el Congreso no vota en segunda instancia terminada de adelantar y está la crisis en escalada y trabada, uno diría. Ahora, ¿por qué perdón, Paru, pero ¿por qué el Congreso la quiere sostener a Boluarte? Boluarte era la vicepresidenta de Pedro Castillo. ¿Por qué ahora la banca de repente?
porque es la que permite que no haya elecciones y se mantengan en el Congreso. Finalmente, Boluarte, el asunto es, ella no es del establishment político ni económico, no tiene partido propio, no tiene bancada propia, tiene 71% de rechazo. Finalmente no tiene poder propio. Ahora, su presencia permite obturar que se adelanten las elecciones. Por lo tanto, mientras la sostengan, no hay elecciones. La posibilidad es que escale tanto la crisis que finalmente le digan, bueno, Boluarte, tenés que renunciar. La renuncien, por así decirlo, y ahí se abra el plazo electoral. Lo que pasa es que el Congreso, en ese tiempo, quiere aprobar reformas políticas. Como, por ejemplo, permitirse nueva reelección directamente para los diputados y diputadas salientes. Están en una los diputados. Sí, me preocupa más qué es lo que reclama la calle o qué reclama la movilización. En lo inmediato, el adelantamiento de las elecciones y la renuncia de Boluarte. Pero reivindican las políticas de Castillo, tienen un modelo de Perú concreto que es parte de ese reclamo. Hay dos otros grandes reclamos. Uno es la Asamblea Constituyente, que es la idea de refundar Perú. Perú tiene una constitución del 93 que la hizo Alberto Fujimori después de cerrar el Congreso, y eso diseñó el orden del Perú actual, como la Constitución de Chile, que es el edificio político-económico del país. Lo que se pide es que se cambie esa constitución. 40% de la población, según la última encuesta, está de acuerdo con una nueva constitución y más del 50% con que se modifique la actual. Entonces, eso es un pedido de fondo. Hay que restablecer las normas de cómo funciona Perú. Y Castillo, yo no sé si se reivindica tanto lo que hizo, porque finalmente... Los 90 en Perú son los 90 de toda la región y como el de la Argentina, digamos. Bastante más difíciles, porque Alberto Fujimori estaba preso 25 Pero años. en el sentido de las políticas. Sí. Fue reconocido por el Fuji-Shock, se llamó, que fue el plan neoliberal de Fujimori. Bien. Él asumió con un discurso que no iba a hacerlo, ganó, implementó un plan neoliberal y a su vez cerró las instituciones y redactó una nueva constitución muy poco tiempo después, ¿no? Entonces se pide que se cambie el modelo. Y a su vez de Castillo, más que reivindicar lo que hizo, porque mucho no pudo hacer, la verdad, y fue más un gobierno que terminó naufragando, se ve en él el espejo de ese Perú rural, humilde, que se le impidió gobernar, que las élites limeñas le hicieron la vida imposible desde la hora cero. Entonces la gente se identifica con Castillo, no dicen que traicionó, dicen que no lo dejaron. Y no lo dejaron porque justamente era un hombre pobre, del campo, maestro rural, sindicalista, y hay una suerte como de asimilación entre el destino y la persecución a Castillo y el destino y la persecución de ese Perú que se está movilizando desde las provincias ahora hasta Lima. Marco, vamos a hacer un corte, no te vayas. Al regresar viene Lula a la Argentina en el marco de la CELAC. Lo vamos a charlar con Marco Teruggi. Corte. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a altas temperaturas, entrenamientos exigentes y altos niveles de estrés. Condiciones extremas necesitan protección extrema. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Rexona, no te abandona. Llegó Betson a la Argentina. En Betson.bet.ar disfruta lo mejor del casino online. Elegí entre más de 400 juegos y divertite jugando ruleta y blackjack en vivo. Además, retirá y depositá tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Registrate en Betson y empezá a jugar con un 100% de bono de bienvenida. Betson, tu sitio de apuestas online. Este verano, hidratación profunda y sin frizz. Con ingredientes expertos en el cuidado de la piel, ahora en tu pelo. Nuevo Sedal ácido hialurónico y vitamina A. Tener lo último, los likes, los views. Y darte cuenta de que mejor es escucharte a vos misma. Ahí es cuando sabes lo que sentís. Y eso es seguir tu motor interno. Es reinventarte, porque siempre hay un nuevo camino para recorrer. Con Infinia, tu motor anda mejor. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel.
Hay churro, hay chocla. Hay bebida fresca, hay farmacia, hay sopa. ¿Y sopo? Hay pata de rana, bijú, hay peluquería. Hay pincha, hay rabas, hay marisco, hay minuta. Hay pelota, paleta, palita, peluca, piluso del campeón. Hay relajante popular. Hay descuento, nafta. Hay cine, teatro, recitales, pochoclo. Y bueno, básicamente esos son los beneficios que tienen con cuenta DNI. Nosotras solo vinimos a buscar la tarjeta. Ah, ya se las busco. ¿Quieren un café? Ajá. Hay café, hay capuchino, hay cafedón, café. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a altas temperaturas, entrenamientos exigentes y altos niveles de estrés. Condiciones extremas necesitan protección extrema. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Rexona, no te abandona. Este verano, mantén tu pelo hidratado y sin frizz con las cremas para peinar Sedal. Aplicá, peiná y disfrutá. Nuevo Sedal ácido hialurónico y vitamina A. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Muy bien, estoy comprometido con Lucila Trujillo a no decir Marco Teruggi en el marco de nada más en esta noche. Referente a la oposición, como Patricia Bullrich, pidieron la detención de Nicolás Maduro en el contexto de su llegada a la CELAC, digamos. ¿Qué estás viendo en esto, Marco? ¿En lo que hace Patricia Bullrich o la CELAC? No, en general, en la CELAC y además este pedido, ¿no? No, bueno, la CELAC creo que es importante la reunión que está viendo ahora. Estamos hablando de la crisis en Perú. Hace semanas hubo un intento de golpe de Estado en Brasil. Tiene que haber una instancia latinoamericana propia, que no dependa de Estados Unidos como la OEA, que pueda dirimir, actuar y trabajar en el marco de las crisis cada vez más recurrentes. Para eso la CELAC es un actor importantísimo. El regreso de Lula de Brasil es fundamental, digamos, es el que termina de asentar la posibilidad del organismo más grande que se creó en la historia latinoamericana. ¿Puede haber anuncios? ¿Anuncios de políticas que se empiezan a llevar adelante? Mirá, se esperan anuncios de lo bilateral, Argentina-Brasil, eso está claro, hay mucha expectativa sobre eso. La CELAC, yo esperaría que sí, las voces van creciendo en el sentido de, bueno, está bien que esté la CELAC, que saque comunicados condenando algunas acciones, pero estaría mucho mejor que empezar a tener un cuerpo más real, un comité de defensa, que trabaje en economía, ¿por qué no ser veeduría en elecciones donde en varias elecciones han habido crisis? Bueno, que pasa a ser una instancia efectivamente con un poder de acción diplomática mayor a la que hoy tiene. Hay mucha conciencia en los gobiernos de la CELAC de toda esta inestabilidad de la región, ¿no? Sí, efectivamente. Además, si tomamos un hilo histórico de los últimos años, lo que ha habido es inestabilidad. Lo que hay es una pregunta sobre las democracias. O sea, son muchas las elecciones que nos hemos acostumbrado a ver elecciones y pensar si va a haber una crisis. Claro. Eso no era así de esa manera antes. Y ahí hay que empezar a mediar. Y la OEA, evidentemente, por su historia reciente, para no ir más allá, está por lo menos cuestionada para ocupar ese rol. Entonces la CELAC es lo más grande que hay en el sentido geográfico. Lula habló de la UNASUR cuando dio su discurso y habló del Mercosur. Si uno hace como una suerte de escalas, es Mercosur en términos económicos, pero integrando a Bolivia y con el regreso de Venezuela, UNASUR y CELAC. Eso sería el ordenamiento. Hay que reconstruir eso con urgencia. Hoy hay mejores condiciones que hace varios años. ¿Por qué crees que piden primero califican como dictadores a Ortega, a Díaz-Canel y a Maduro, pero además se animan hasta a pedir una detención, que yo no sé si hay antecedentes de eso? Yo creo que no, están intentando judicializar las relaciones internacionales, lo cual es bastante original, por así decirlo. Yo creo que la derecha en Argentina y todas las derechas de América Latina, cuando fueron gobierno, intentaron sabotear todo tipo de unidad latinoamericana. Es como una suerte de repetición, todos los gobiernos, Bolsonaro, cuando estaba Piñera, el gobierno de Macri, no hay gobierno de derecha que haya intentado desintegrar el continente. Ven que avanza, ven que regresan actores que no estaban en las últimas instancias, en un contexto diferente. Creo que es interesante hablar de cómo está la situación en Venezuela, los diálogos con Estados Unidos, y me parece que están intentando sabotear eso en la medida de lo posible. Una parte de la política argentina dice, ¿qué es esto?
Lo puedo judicializar. Y allá va. Con eso nos vamos. Me encantó. Me encantó, Sí, me está muy encantó. bien. Te iba a decir que es Caruso, lo puedo judicializar. A Comodoro Pi, ¿no? Sí, que es ahí donde claro, fueron, obvio. evidentemente. Gracias, Marco, por haber venido. Por favor. Nos vamos, Bueno. sin judicializar nada, nos vamos Nos hasta reencontramos el día el lunes. lunes. Sí. Chau, buen fin de semana.